de que Castillo le está haciendo la campaña a Antauro al no atender a las poblaciones vulnerables. Con Nicolás Lúcar. ¿En qué momento se jodió el Perú? Se preguntaba uno de los personajes fundamentales de lo que con toda seguridad es la mejor novela que ha escrito en su vida Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral. Y en realidad la respuesta a esa pregunta es dolorosa y es dura. Se jodió desde el comienzo el Perú. Porque si ustedes se ponen a pensar, y les pido que por favor reflexionen sobre esto que estoy diciendo, ustedes se han dado cuenta que nuestros dos héroes emblemáticos de la independencia son San Martín, un argentino, y Bolívar, un venezolano. Es decir, y lo que esto significa, a lo que voy es que en el Perú no ocurrió, como en otras latitudes, una revolución independentista, una rebelión de la clase criolla, de la clase empresarial, de la clase emprendedora, que quería liberarse del yugo imperial y, en primer lugar, negociar con el mundo entero sin intermediarios, elegir a sus propias autoridades sin intermediarios y construir su propia nación. Lo que nos ocurrió en el Perú es que vino un ejército del sur encabezado por un general argentino, ejército compuesto por argentinos y chilenos, que literalmente ocupó el Perú y se sumaron, porque no hay que ser ingratos, peruanos que sí querían la independencia y que peleaban por ella, pero que no representaban a la inmensa mayoría de peruanos. Y lo que pasó, y por eso es que nuestra declaración de independencia la tiene que leer un argentino, porque si ellos no hubieran venido al Perú en esta especie de primera invasión, no se declaraba la independencia. Pero la independencia, ¿cuándo se consolida? En Junín y Ayacucho. ¿Y quién es el líder emblemático de estas batallas y de este proceso? Simón Bolívar, un venezolano, con un ejército donde el 80% de los miembros eran extranjeros, no eran peruanos, que se enfrentaban a un ejército que defendía al Imperio Español compuesto mayoritariamente por peruanos. Ese es el origen de nuestra tragedia, de que la independencia y la declaración de nuestra república y nuestra fundación como tal no surge de un movimiento propio, autónomo, revolucionario para crear un país independiente, republicano y democrático. Prácticamente nos lo imponen desde afuera, porque los otros, los venezolanos, los colombianos, los bolivianos, los chilenos, los argentinos, tenían que sacar a los españoles del Perú para consolidar sus propias independencias. Ese es el origen, esa es nuestra realidad. De ahí venimos, de eso somos hijos. Y el gran problema es que en el momento que Simón Bolívar se cansa y se va, lo que viene es una sucesión de tiranos, ¿no?, y de caudillos, militares primero, civiles después, y turnos entre militares y civiles, que lo que hacen es turnarse en el poder movidos por los apetitos, más que por las convicciones, las pasiones y los ideales. Y eso es la tragedia de nuestra historia republicana. Y de eso no terminamos de salir hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. A lo que se ha sumado además la terrible corrupción que ha caracterizado a nuestras clases dirigentes en los últimos 200 años. Y en esa discusión estamos hoy. Por eso yo creo que lo que tenemos al frente no es solamente un dilema de qué nos hacemos con el profesor Pedro Castillo, que ha resultado un fiasco en el gobierno, y con un Congreso que es una de las vergüenzas de nuestra historia republicana, y quién viene después. No, la pregunta es mucho más compleja que esa. La pregunta es cómo vamos a hacer para crear en el Perú una clase dirigente que realmente merezca el nombre, que sea movida por ideales de un país que quiere construir y que lo haga con eficiencia y con honestidad, porque eso no lo tenemos, porque nuestros partidos políticos están bien lejos de representar esos ideales y esas expectativas. Lamentablemente esa es la situación en la que estamos.
Y estas elecciones municipales y regionales, me van a disculpar, en la inmensa mayoría de los casos va a ser una repetición. Vamos a elegir a los próximos que nos van a robar. Digámoslo con crudeza, porque esa es la realidad. No nos hagamos ilusiones, porque esa es la oferta. En la mayoría inmensa de los casos, insisto, porque excepciones hay, por supuesto que las hay. Por supuesto que las hay. Honrosas, pero las hay. Entonces yo creo que hay que actuar con responsabilidad frente a esta situación, que está creando una desmoralización muy grande, sobre todo en la gente más joven. Y lo peor que nos puede pasar es que los jóvenes le pierdan la fe al Perú, no como presente, sino como futuro. Que los jóvenes empiecen a sentir que este país no tiene esperanza y que lo mejor que pueden hacer para construir sus vidas es irse del Perú. Eso no nos puede pasar y ya hay señales de que eso empezó a pasar y hay que detenerlo. Pero la única manera de detenerlos es darle esperanza a los jóvenes, empoderar a los jóvenes, abrirle los espacios para que sean ellos los que tomen las decisiones, para que sientan que pueden tomar las riendas de este país y llevarlo al destino a quienes lo han tenido en el pasado y no han sido capaces de hacerlo. Yo creo sinceramente que estamos en una situación particularmente crítica y decisiva de nuestra historia. Y que los medios de comunicación tenemos una enorme responsabilidad, enorme, en convertirnos, además de espacios de entretenimiento y de información, en convertirnos en espacios de discusión de los grandes problemas nacionales y de cómo enfrentarlos. Y en los espacios que sirvan para ayudar a construir esta clase dirigente que el país necesita con urgencia y que debe tener, insisto, dos características elementales: la decencia y la conciencia sobre lo que hay que hacer y hacerlo con eficiencia. No debería ser tan difícil, pero hace 200 años que estamos en eso y todavía no empezamos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, edición especial, y he invitado el día de hoy a Daniela Bugatás, porque creo que compartimos muchas de estas preocupaciones por las conversaciones que hemos tenido y porque lo que me simpatiza de Daniela Bugatás es que habla sin pelos en la lengua, habla con crudeza de las cosas y eso es algo que también nos hace falta. Bienvenido, Daniel. Gracias por la invitación, Nicolás. Efectivamente, bueno, el panorama, tal cual lo ha descrito, es un hecho que por lo menos yo tengo evidencia de que ya está ocurriendo este desánimo generalizado en los jóvenes, que no ven oportunidades de salir adelante, de tener un país ordenado, donde haya respeto a la ley, etcétera. Exitosa. Y ya hay una migración importante que ha ocurrido, ¿no? Lamentablemente, la única noticia alentadora respecto a la formación de un partido político vino con el lanzamiento de Ricardo Márquez. Yo no comparto la ideología de Ricardo Márquez, es una persona seria, honesta, transparente. Lo conozco hace muchísimos años, sé que es una persona que nunca va a meter robar un centavo al Estado. Pero ¿a quién ponen atrás? Al señor Benavides, al mandamás de la CONFIEP, al señor de los millones para el fujimorismo, al señor de los juicios con Montesinos para quedarse con minas. Entonces, creo que ahí hay de la derecha liberal democrática, creo yo que sería el caso de Ricardo Márquez, y la derecha liberal autocrática, dictatorial, que sería la de Fujimori, Benavides y todo el grupo de interés que vienen manejando el Perú del año 2000, un tremendo error. O sea, parece que no tienen la intención alguna realmente de hacer política de verdad, pero cualquier persona que tenga dos dedos de frente te diría que lo que el Perú requiere en este momento es unión, que tú no puedes pretender lanzar una plataforma política con una sola ideología en un Perú que está en las condiciones que estamos el día de hoy. Tú tienes que tener gente de centroizquierda, de izquierda, de centroderecha, una plataforma amplia, y buscar que a las elecciones del 2026 lleguen 2 o 3 partidos máximo. No podemos seguir con esta dispersión del voto, porque lo que va a ocurrir es más de lo mismo.
vuelven a cooptar, como por ejemplo han cooptado al presidente Pedro Castillo. También todo está trabajando a favor de los intereses de algunas empresas de la CONFIEP. No está trabajando para los abandonados, para los vulnerables. Él se ha convertido en un peón de la CONFIEP. Eso es lo que el día de hoy Pedro Castillo. Yo quería comentarte, no sé si es el momento de lo que te quería comentar respecto a la crisis alimentaria que vive el país. Se ha incrementado a más de 30% el nivel de desnutrición crónica y de anémicos en el país. Estamos pasando ya a los 5 millones de personas. Y un grupo de empresas de la Sociedad Nacional de Pesquería son dueñas del mejor recurso para superar la anemia y la desnutrición crónica. Y no lo usan. O sea, sabes que hay una ley de cuotas que se repartieron a la Sociedad Nacional de Industrias y le dieron a algunos armadores pequeños, les dieron algunas cuotas. En el sur del país no utilizan la cuota. ¿Por qué? Porque es una pesca más pesada, más horas de trabajo, más combustible, es más difícil porque las condiciones de la costa son distintas a las del norte, donde pesca con gran facilidad. La ley peruana indica que quien no utiliza su cuota la pierde. Hace 18 años está vigente esa norma y no la han aplicado nunca. Y el Perú está dejando de percibir. El día de hoy, por ejemplo, estas empresas que no han utilizado, hay una cantidad aproximada de más de 700.000 toneladas al año que el Estado pudiera aplicar perfectamente para los programas sociales de la anchoveta, que es lo que se requiere. Tú no puedes conseguir, tú tratas de hacer un concentrado o un producto en base a anchoveta, no encuentras, porque todo pertenece a la Sociedad Nacional de Pesquería. Y son tan dueños de la cuota los señores que la cuota que tienen en el sur tampoco la usan y el Estado no la reasigna como manda la ley. Entonces tienes acá que hay un conjunto de corruptos en el Estado y un conjunto de corruptos en el sector privado que permiten que se generen estos monopolios que van liquidando. Te cuento un caso, por ejemplo. Un armador pesquero hace el esfuerzo y llena su barquito con sus 32 metros cúbicos y no hay a dónde desembarcar. Todos los que tienen licencia, salvo una, las plantas cerradas hace 5 años. Inclusive las licencias para tener las plantas de procesamiento de anchoveta. Tienen las licencias y tienen las fábricas cerradas. Ahora, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque supuestamente en el sistema que tenemos debería haber mecanismos o hay mecanismos para regular, ¿no es cierto? Ahí está para la ley. Controlar. O sea, estamos en el libre mercado, pero ese libre mercado tiene parámetros que se tienen que cumplir y para eso se crean las reguladoras, ¿no es cierto? En energía, en electricidad, en todos los sectores. Aquí no hay reguladora. En el caso de pesca no hay reguladora. Hay la propia ley, la 1082 o 1084, tiene sus propias, establece la redistribución de aquella cuota no utilizada durante un periodo de tiempo. Está claramente establecido en la norma. O sea, están violando la norma los ministros, están violando la norma los funcionarios, están violando la norma del Congreso de la República. El Contralor General de la República tiene una enorme responsabilidad en esto. Porque nadie ha hecho el empalme. Oye, señores, sigue subiendo la desnutrición crónica en el país. Estamos dejando de pescar cerca de 700.000 toneladas. Dejan de pescar 700.000 toneladas anuales. Teniendo la cuota, teniendo los barcos. ¿Por qué? Porque no les resulta rentable mandar el barco del norte, hacer el esfuerzo, entonces la dejan ahí. Lo que debería hacer si tuviéramos un Estado que protege los intereses del Estado, oye señor, tú no usas la cuota, de acuerdo al artículo tal, del decreto legislativo tal, se lo paso a aquellos que hacen el esfuerzo pesquero. Lo que se podría hacer ahí serían asociaciones público-privadas, se podrían hacer maravillas, se podrían hacer concentrados proteicos, se podría hacer extracción de omega, pero no. Claro, pero para eso necesitarías, ¿qué? Necesitarías en primer aplicar lugar la ley. No, claro, pero no solo aplicar la ley, sino porque si tú empiezas a recorrer todos los ámbitos de la vida nacional, la inseguridad, por ejemplo, que es el drama, todo el mundo está hablando del tema de inseguridad. Hace años que se sabe lo que hay que hacer en relación a la inseguridad y no se hace, Daniel.
Hace años que se sabe que la policía tiene que estar equipada adecuadamente. Somos una vergüenza en términos tecnológicos. Una vergüenza. Estamos llenos de patrulleros tirados, cuando en otros países lo que hay es C5, centrales electrónicas, todo está conectado, las cámaras, los policías. Mira, bueno, acá no tenemos eso. Acá no hay coordinación efectiva entre la policía y los serenazgos, ni los cuerpos de las compañías privadas, ni las cámaras de los barrios, ni las juntas de vecinos. O sea, hace rato que sabemos qué es lo que hay que hacer y no se hace. Mira, entonces, la única vía... ¿Cómo reaccionas ante eso? La única vía que queda en estos casos es la vía judicial. ¿Cierto? O sea, el Congreso no lo puedes contar. O sea, no hacen absolutamente nada, no les interesa absolutamente nada que esté en beneficio y están cooptados también por los grandes intereses económicos. Tienes que buscar vía acciones de amparo, cumplimiento de la ley, tienes que obligar que se cumpla la ley. Ya, pero ¿quién tendría que hacer eso? Poder Si tú Judicial. dices que las instituciones no funcionan. No, el Poder Judicial tiene la obligación de cumplir. Si está en la norma, no hay, aquí es 2 más 2 son 4. Hay una acción de cumplimiento, tiene que cumplir el ministro. Si el ministro no cumple, el juez lo puede destituir. Pero necesitas un Poder Judicial que quiera jugar el rol que le corresponde. No nos queda otra en este momento. Porque la otra cosa es meter los tanques. No, estamos hablando que queremos mantener un Estado democrático, queremos que las cosas se hagan de acuerdo a lo que la ley manda, que se respete las normas, pero si el propio ministerio incumple lo que manda su propia norma en beneficio de un grupo privilegiado, de privilegiados, yo creo que ya teniendo 5,5 millones de peruanos que están malnutridos y pasando por anemia, y el recurso se queda botado en el mar, porque unos cuantos miserables no lo quieren compartir y quieren ser los dueños y ir monopolizando, ir haciendo quebrar a los pequeños y comprándole las cuotas. Esto es una historia de terror. Si te metes en el tema pesquero, Nicolás, realmente la forma como actúa esta gente, yo no sé si es ya a nivel gangsteril, si es refinada, una mafia refinada, no sé cómo llamarla. Pero acaban de liberarse 2.500 millones de multas. Se las liberó el ministro. Ahora, el ministro va a hacer cumplir la norma. Alguien le va a decir al ministro, señor ministro, ¿usted no cumple la norma? ¿Alguien le ha dicho algo? Ahora, digamos, tú estás poniendo el foco sobre uno de los temas, ¿no es cierto? Y yo lo que estoy tratando de hacer, porque al final, o sea, ¿de qué se trata? De tener un Estado y una estrategia de largo plazo como país que te permita negociar con los grandes inversionistas, atraer inversiones, explotar nuestros recursos de una manera racional y que el uso de esos recursos, que sea un manejo responsable e inteligente que permita la renovación en el caso que esto sea posible, como la pesca, ¿no es cierto? Y el uso más eficiente de los recursos que salgan de ahí para construir el país con el que soñamos, pero si ni siquiera hemos definido con qué país soñamos. O sea, por ejemplo, ¿qué nos hacemos con la plata de la minería? O sea, ¿en qué vamos a invertir el dinero en cada región del país? No hay respuesta, se la gastan, me vas a disculpar, a veces en cojudeces y no en los problemas de la gente. Es que ese es el problema. El problema es que si no nos enfocamos en este momento, yo creo que no, desde mi punto de vista no debe haber ninguna otra preocupación más allá que la crisis alimentaria. Lo que se viene, o sea, recién ha comenzado la crisis alimentaria. La crisis alimentaria, esto va a tener un rebote en el 2023 mucho peor de lo que tiene en este año. Entonces, si la gente no tiene que comer y como Estado no haces absolutamente nada para solucionar, tú decías qué hacer, por ejemplo. Si tú tienes 700.000 toneladas de anchoveta al año y tú convocas a una asociación público-privada para hacer productos de consumo humano directo, por ejemplo, van a venir empresas de Europa y de todas partes del mundo. Lo que pasa es que acá no les interesa. Y no solamente no les interesa a la Sociedad Nacional de Pesquería. Bueno, pero más allá de eso, a quien sí debería interesarle es al gobierno si las cifras son tan alarmantes como... Mira, la propia Sociedad Nacional de Industrias ha emitido un informe que a mí me parece notable, sinceramente, porque hacía tiempo que no veía un documento de diagnóstico tan completo sobre lo que está pasando, porque me parece bien interesante.
porque no solamente tienen un diagnóstico de las cosas que están mal y de los números reales de lo que está pasando, por ejemplo, con desnutrición y otros problemas, sino además tienen propuestas que no se las han inventado ellos, sino que las recogen de las mismas regiones, de las propuestas que la gente hace para enfrentar los problemas. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Es decir, cuando tú tienes una clase política en una agenda donde la principal preocupación del profesor Pedro Castillo es no ir preso, que no vaya preso su familia y sostenerse en el poder, y la preocupación de la mayoría del Congreso es cómo hacer para chifarse al presidente Castillo, y los problemas como la desnutrición y la grave amenaza de una crisis alimentaria no son parte de la agenda. No le importan a nadie en la clase política, aparentemente. Por eso es que estamos como estamos. O sea, probablemente hablar de los problemas serios no vende, no posiciona, no los invitan a entrevistas, o sea, porque son problemas tan serios y tan complejos. Es más, quiero volver a tocar el tema. Tú con los desperdicios del procesamiento de esa anchoveta puedes hacer abono. Un extraordinario abono orgánico. Y con la sanguaza, que es en el procesamiento, también puedes hacer abono, que es un proyecto integral que requiere mayor inversión. Entonces, todas estas cosas tienes que tener. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo por qué? Porque tengo que cultivar. ¿Por qué tengo que cultivar? Porque no puedo traer urea, a pesar de que Perú podría ir a pedir que Rusia le venda, porque la Comunidad Económica Europea ha pedido autorización a Estados Unidos. Bueno, lo ha hecho Brasil, ¿no? Bolsonaro, ¿no? Pero es que directamente ha negociado y ha comprado la urea. La Cancillería peruana se orina en sus pantalones antes de hacer algo que no lo autoriza la Embajada Americana, pues. Con el perdón y la denuncia que quieren, ya tengo así de... sigan mandando denuncias. Pero en el fondo, Nicolás, lo que necesitamos es tener un panorama claro, 7, 8 puntos urgentes a atender, calidad educativa, abrigo para las zonas altoandinas, correcta alimentación para las poblaciones vulnerables, seguridad ciudadana para las... No tenemos que tener un vademecum de 1500 páginas para poder hacer... Y para eso lo que yo te digo es que me da mucha pena que Ricardo Márquez, que es una extraordinaria persona, se lance pegado a una organización, a alguien que representa lo peor del fujimorismo, que es el señor Benavides, cuando ha podido... Pero él ha sido priista más bien, ¿no? Más que fujimorista. Yo creo que ha sido de donde venga el interés y donde vengan los beneficios, ¿no? O sea, en fin, yo no creo que valga la pena hablar de él. Que no incorporen a plataformas de ciudadanos de distintas formas de pensar. O sea, si no... Claro, yo he entrevistado a Ricardo Márquez, acá mismo él ha dicho que lo que está haciendo es no solo involucrarse en política nuevamente, sino se propone a sí mismo como candidato a la presidencia, que está trabajando para construir comités en todo el país y que él pretende ser el partido no solo de los empresarios, sino sobre todo de los pequeños y medianos empresarios del Perú, del mundo emprendedor. Eso es su proyecto personal, me lo ha dicho. Es más, me ha contado, y no creo que ser infidente, que por supuesto hay mucha gente que lo está buscando, ¿no es cierto?, de los sectores más conservadores de la sociedad peruana que ven en Ricardo Márquez un candidato que puede ser potente en determinadas circunstancias. Es decir, ¿por qué? Porque es un hombre honesto y es un hombre que ha construido empresas sin robarle a nadie. Y esos son méritos difíciles de encontrar en el Perú, en quienes se involucran en la política, ¿no? Pero yo simplemente digo que, desde mi punto de vista, ha sido un error de estrategia a que aparezca Benavides ahí, porque es una persona que ya está acostumbrada a prácticas de las cuales nos queremos alejar, ¿no es cierto? No queremos más dinero bajo la mesa para los candidatos, no queremos más manipulación. Y bueno, yo creo que... No, yo por supuesto que se lo digo desde acá a Roque Benavides, le voy a dar espacio para que Roque diga lo que tenga que decir, porque está haciendo... Estoy seguro que él se está sintiendo agraviado en este momento. Estoy mintiendo. Dale mi dirección para que me mande la carta notaria. Ya, pero lo que voy, pero donde quiero ir ya. O sea, es que mira, o sea, tú Nicolás, dices, Ricardo Márquez es una esperanza, porque ¿qué es lo que está pasando en este momento? Seguimos, es decir, desde que se instaló el gobierno de Pedro Castillo,
que además supuestamente iba a ser un comunista que nos iba a llevar por el abismo de Venezuela, y lo que tenemos es un gobierno ineficiente y agobiado por las acusaciones de corrupción. ¿A dónde está? Pero, ¿Un qué? ¿ah? ¿Un qué? ¿Has dicho? ¿Un gobierno? No seas malo, pues. No lo puedes llamar gobierno eso, estás insultando el diccionario de la Real Academia. Pero a lo que voy es que eso es lo que tienes al frente. ¿Qué cosa crees tú que debería ocurrir? Porque hay gente que está diciendo que se adelante las elecciones, o gente que dice vacancia, pero que es bien extraño porque piensan que es posible sacar a Dina Boluarte, vacar a Castillo y quedarse ellos en el Congreso. O sea, no han leído la Constitución, no le han preguntado a los constitucionalistas, ¿no? Están hablando piedras. Y yo creo que ahora más bien deben estar muy asustados con la aparición de Antauro. Ya no deben querer sacar a Pedro Castillo. Pedro Castillo está trabajando para Antauro, porque está haciendo todo lo contrario a lo que dijo, con lo cual el pueblo va a seguir insatisfecho y Antauro va a representar esas reivindicaciones populares. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso. Entonces vas a tener a un candidato potencial en Antauro con bastantes posibilidades. Las demandas populares siguen ahí, han cooptado a Pedro Castillo para que los apoye con sus intereses particulares, los grandes sectores económicos. Pedro Castillo no le interesa absolutamente nada que tenga que ver con el pueblo, no ha hecho una sola gestión por el pueblo. Entonces, Tenemos que ir a la pausa, Daniel, y quisiera hablar sobre esto, ¿no? Sobre el fenómeno Antauro Humala. O sea, ¿qué es lo que significa realmente? Yo conozco a Antauro Humala hace muchos años y yo no encuentro en su propuesta realmente una salida consistente a la situación política, porque la última vez que hablé con él, lo que hacía era reivindicar al gobierno del general Velasco. Y parte de la responsabilidad de cómo estamos hoy tiene que ver con lo que se hizo y no se hizo durante ese gobierno. Pero en fin, hablemos de eso por favor tras la pausa. Regresamos con Daniel Abugataz. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Esto es Hablemos Claro, edición especial. Está en nuestros estudios Daniel Abugataz, que con su característica personal me metió por lo menos en 3 o 4 problemas en la primera media hora. Pero igual, vamos para adelante, Daniel. Hay una discusión en este momento que incluso está planteada en el Congreso. Hay quienes están corriendo una moción de vacancia, por un lado, y yo no entiendo porque no tienen los 87 votos, ellos lo saben. Hay quienes están diciendo que hay que cambiar el reglamento para que se necesiten menos votos, ¿no? Que ya no sean los 2/3, sino el 60%, porque calculan que 60% son 78 y a 78 podríamos llegar, bueno, Exitosa. en fin. Pero hay otros que están proponiendo modificar la Constitución para adelantar las elecciones o acortar el actual mandato del presidente y del Congreso. ¿Qué es lo que piensas tú sobre eso? ¿Tú crees que eso es una salida a la situación actual? Yo creo que esto debiéramos no verlo en función a la situación actual, sino en las necesidades estructurales de tener una constitución que te otorgue herramientas para casos como estos, ¿no? Que no solamente para el caso del presidente, los ministros, gobernadores, alcaldes, etc. Ahí tenemos una falencia enorme, o sea, no se han hecho las modificaciones constitucionales que te hubieran permitido tener elementos que te permitan, en caso de incumplimientos de determinadas características, retirar, sancionar de alguna manera más ágil y con menores exigencias, sea el presidente de la República, sea el Contralor General de la República, sea el presidente del BCR, sea quien sea. O sea, si nosotros no tenemos un régimen de hacer cumplir las cosas en el Perú, no vamos a cambiar nunca, Nicolás. La vacancia yo la veo realmente sin sentido. Si al presidente lo vacan, va a la Corte Interamericana y lo van a reponer en 10 días. Y vas a estar como Venezuela, con un presidente reconocido internacionalmente y otro presidente, en teoría la señora Dina o el presidente del Congreso, ya el caos absoluto, total, ya no hay pues más. O sea, ya caemos a esos niveles de... Yo no creo que vayan a la vacancia, y menos ahora con la liberación de Antauro. de Antauro. O sea, ¿tú crees que Antauro es un factor que lo que genera
es un pensamiento como este, que yo lo he escuchado. Si sacamos a Castillo y lo que va a venir es Antauro, mejor que se quede Castillo. Exitosa. O sea, digamos, esa es la reflexión que alguna gente se hace. Pero de claro, quienes proponían sacar a Castillo lo antes posible. Claro, pero el problema es que no se dan cuenta de que Castillo le está haciendo la campaña a Antauro al no atender a las poblaciones vulnerables, al trabajar para los ricos. Claro, que la discusión no es si se va o se queda Castillo, sino la agenda urgente de tareas que hay pendientes en el país que se tienen que resolver. Se tienen que resolver. Y para eso tiene que haber presión o popular, o tiene que haber un Congreso que se ponga los pantalones y recupere en algo la dignidad de Congreso y hagan lo que tienen que hacer. Ahora, con el tema de Antauro, lo único que yo he recogido ha sido la proclama que tenían ellos, básica, que son clasistas en términos de raza. Es un partido para aquellos que tienen la piel de un color determinado. Para mí... La República cobriza. Para mí ahora es bien gracioso, ¿no? Porque él es un malatazo, que es italiano, el apellido Tasso. O sea, claro, pues que no es gracioso, no es gracioso. No es precisamente andino su apellido materno, ¿no? Pero basa el color, ellos dicen, ¿no? Que sea cobrizo de color. Entonces, yo eso lo equiparo a Hitler, lo equiparo a lo que hace Israel con los palestinos. Vas a tener un fascista de presidente de la República que ya amenazó con fusilar, creo que a mí también, a un montón de gente. Esa situación es una situación para pensarla varias veces. Entonces, yo honestamente, una persona que está amenazando después de salir de la cárcel con fusilar gente, a su hermano, ¿no? Acaba de amenazarlo hace 4 o 5 días, a su hermano lo va a fusilar. Pero es bien contradictorio su mensaje, porque dice hay que fusilar a los corruptos, pero andaba ahí coqueteando con Cerrón, que está sentenciado por corrupto. O sea, claro, en todo caso debía fusilar a Cerrón también. Claro, o eso no. A él no le puedes achacar, no ha tenido ninguna función pública, ha tenido vida militar y creo que por ese lado no hay ningún elemento para concluir de que él tenga algún vínculo con la corrupción. Pero las amenazas y esta posibilidad de un gobierno totalmente fascista, que te discriminan o te matan o simplemente no te dan trabajo, lo que he dicho, ¿no? Que primero los peruanos, porque los que tienen otro apellido no tienen Ya un militar me dijo que yo no era peruano, uno que era ministro de Defensa, dijo en una estación, de que yo no era, que por mi apellido yo no era peruano, no tenía derecho a hablar. Entonces, parece que los militares andan un poco... es preocupante, es preocupante. Y por otro lado hay un silencio porque se sigue pensando en los partidos políticos que son negocios privados, ¿no es cierto? O sea, el partido político de fulano de tal, el partido político de Mengano, el partido político de... Entonces, en esas condiciones... Claro, pero lo que está creando Antauro en este recorrido que está haciendo por el sur no es un partido político democrático, es una institución absolutamente autocrática y piramidal, donde por lo que dicen los chismosos, no solamente manda él, sino manda su pareja, que es como la versión multiplicada de Nadine Heredia. No es Antauro solo. Por supuesto, es Antauro y señora quienes se proponen para conducir el país, pero a lo que voy es... Una vez más no estamos frente a la construcción de partidos políticos que defiendan ideologías que sean democráticos, cuyos cargos sean electos por el concepto de un militante un voto, donde todas tengan derecho, todos y todas tengan derecho a participar. Eso no existe. Es el jefe del partido el que decide todo, o la jefa del partido. Nicolás, si nosotros no somos capaces de construir, como te decía anteriormente, previamente a las elecciones, una plataforma en la cual el candidato y los candidatos al Congreso todos explican el rol y presentan quiénes serían los directores, los ministros. Tú adelantas tu presentación del gobierno, esto es lo que vamos a hacer y en tal área vamos a ejecutar tal y tal.
Si no tienes ese tipo de candidaturas y de ese tipo de campañas políticas, y lo único que vas a buscar es el show, la foto, el recurso económico para viajar por todo el Perú en avión privado, que no lo tienen todos. Entonces, el sistema tampoco te permite tener una llegada a la población donde tú puedas realmente decir, esto sí me interesa. Aquí sí voy a apostar. Además de que tú le abres la puerta. Tú no abres los campos. Claro, pero fíjate, yo veo acá un tema que es muy importante, que es cómo enfrentar el fenómeno de Antauro Humala. Yo creo que Antauro Humala, y se lo he dicho cuando hemos conversado antes de que estuviera preso, tenemos una entrevista pendiente. No sé por qué prefirió irse donde el señor Rincón, del Rincón, el periodista mexicano de CNN. Tiene un discurso antiimperialista, pero el único medio de comunicación a que le ha dado una entrevista es un canal norteamericano. Para que le diga loco, además, porque en los 15 minutos de entrevista le dijo loco, más o menos, ¿no? Y no quiere una entrevista. Dice que si yo quiero hacer una entrevista tengo que ir ¿no? No estoy desesperado por una entrevista con Antauro Humala. Pero la discusión es qué diablos propone para el país. ¿Cuál es su propuesta para el país? ¿Cuál es la alternativa? ¿Fusilar a los corruptos? Bueno, es decir, ¿por qué tendríamos que creerle que él no va a terminar arrastrado por la corrupción como otros? ¿O qué cosa propone? ¿Regresar al velasquismo? Eso ya lo vivimos. Ya vivimos sus consecuencias. Pero creo que lo que está recogiendo Antauro es el resultado del fracaso político de los últimos 30 años, donde no importa qué es lo que digas en campaña. No te tienes ni siquiera que molestar en qué voy a decir. Vas a hacer lo que te dé la gana. Eso es lo que ha ocurrido. Ocurrió con Ollanta, ocurrió con todos. Ollanta no cumplió un solo programa, quizá por ahí lo de Pensión 65, punto. El resto, nada, y revisa los casos anteriores. Entonces, pero por eso, a lo que voy es, ¿cómo haces para enfrentar un fenómeno como el de Antauro Humala? Porque hay gente que dice que volverlo a la cárcel, hay que buscar qué error se cometió en el proceso, y no se les ocurre que lo que hay que hacer es construir una alternativa política consistente a Antauro Humala y resolver los problemas del Perú que no están resueltos, que le permiten a él navegar en esa ola de indignación y de molestia, ¿no? Claro, lo que tienes que hacer desde este momento es comenzar a buscar debates de Antauro Humala con los potenciales candidatos a la presidencia en el año 2026 y comenzar a recoger y que la gente vea de qué se trata, de qué opina, que si es un cascarón Ahora, vacío. ¿tú has visto? Está ocurriendo una cosa sorprendente que yo lo he llamado la atención en mi Twitter, que lo uso muy poco porque me parece mucho veneno el del Twitter. Es una cosa de horror ya en este momento. Y ojalá que si Elon Musk termina su operación de compra de Twitter, regule esta red social de alguna manera, porque es un espacio para el insulto anónimo, además en la mayoría de los casos, ¿no? Pero en fin. Pero yo llamé la atención sobre que Antauro Humala está recorriendo el norte, pero Martín Vizcarra está el sur y Martín Vizcarra el norte. Y está reuniendo a su gente, ¿eh? O sea, legalmente no puede ser candidato en este momento porque está inhabilitado. Pero tiene un proceso como el que Petro, el presidente actual de Colombia, presentó ante la Corte Interamericana, donde él está diciendo, a mí el Congreso me ha inhabilitado ilegalmente. Y lo que dicen los especialistas es que tiene posibilidades de ganar. Tiene posibilidades de ganar, es decir, que de pronto nos vamos a encontrar, así como nos encontramos una mañana con que Antauro Humala había salido de la cárcel o iba a salir en las próximas horas, nos vamos a encontrar cualquier día esto con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve que el señor Martín Vizcarra es rehabilitado y por lo tanto tiene que ser admitido en el Congreso y puede ser candidato presidencial. Pero mira, hay una cosa que yo no entiendo, y son todos estos viajes, movimientos. La campaña que ha hecho la recolección de firmas ha sido con paneles, con asientos, con un lujo y una red. ¿De dónde, ah? ¿De dónde? ¿Nadie chequea eso? ¿No importa? ¿Ah? ¿De qué vive ese señor? ¿Haciendo campaña? ¿Tiene pensión de presidente? ¿No tiene pensión de presidente? Es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? Honestamente no sé. Creo que le debería de corresponder. Ahora, estaban hablando, pero no lo dio solo por él. O sea, hacer una tour por el sur, como la casa del señor Antauro, tampoco es gratis. Te digo, yo he estado cerca de gente que ha querido formar un partido político
y las limitaciones económicas te hacen imposible formar un partido político. Tienes que formar 87 comités o 77 comités provinciales en distintas partes del país, lo que involucra que tiene que haber unas... Exitosa. ¿De dónde pescatamea? Yo sí entiendo que el señor Márquez no necesita al señor Benavides, se tiene su propio dinero. Tiene su propio recurso, por supuesto. Y por eso yo llegué a la conclusión que en el Perú la política ha quedado reservada exclusivamente para millonarios. O sea, la gente que no tiene recursos extraordinarios no puede hacer una campaña. En el caso de Pedro Castillo, la campaña fue millonaria. Fue una campaña que fue financiada por Cerrón y financiada por los que el día de hoy están recibiendo o han recibido las obras millonarias y hubieron varios millones de soles en la campaña política que tampoco han rendido cuentas. Y no pasa nada. Entonces, tienes un jurado nacional de elecciones que permite que los partidos no cumplan con lo que tienen que cumplir. No hay un sistema actual que fuerce a que los candidatos cumplan con determinados requisitos. ¿Cuál es el requisito? Vamos a firmar el acta de ética, ¿de acuerdo? Ético. O sea, ético electoral. Te mento a la madre, pero éticamente. No jodas. O sea, es que... pero la pregunta sigue siendo al final la misma. ¿Qué hacemos, Daniel? Combatir. ¿Qué hay que hacer en esta situación? Tienes que buscar un gallo. O sea, si hubiera elecciones adelantadas, si se ocurriera con lo que sueña Martín Vizcarra cada noche, ¿no? Que lo despierten diciendo que la Corte admitió su proceso como válido y que por lo tanto está rehabilitado. Es decir, tendrías un escenario donde ¿quiénes serían los candidatos? Antauro Humala, Martín Vizcarra, Ricardo Márquez y probablemente Francisco Sagasti, que está también promoviendo el adelanto de las elecciones. No sé si para ser candidato él. No creo que tenga la energía Sagasti. En fin. Bueno, yo creo que hay una cosa que responde a tu pregunta desde mi punto de vista. Exitosa. Tienes que ir directamente al problema. O sea, ¿quién lo va a hacer potencialmente de presidente al señor Antauro? El pueblo, ¿no? Entonces tienes que trabajar con el pueblo. Pues. Tienes que hacer campaña con el pueblo. Tienes que explicar, tienes que llegar, tienes que movilizarte, tienes que ganar confianza, que es lo que se ha perdido a nivel nacional. Ya la gente, nadie confía en nadie. Si tú logras armar una red de confianza con las comunidades campesinas a nivel nacional, tú logras llegar a penetrar el Perú profundo. Ahí es donde tienes que dar la batalla. ¿Qué te ofrece este señor? ¿Qué cosa es lo que podemos hacer juntos? Ya, pero ¿por qué no te compras todo ese pleito? Porque no tengo la plata. Ya. Pero si la tuvieras, si hay gente que te dice, nosotros te respaldamos, Daniel, cómprate el pleito. Mira, a mí mucha gente me odia. Yo creo que es muy difícil que eso pueda... Pero te has ganado de 3, por lo menos de 3. El odio de 3 está en menos de una hora. También, ¿qué quieres? Bueno, es que una de las razones por las que entré a la política es porque el país se vienen haciendo las cosas para intereses personales, Nicolás, y eso tiene que parar de una vez por todas. Yo creo que ya han tenido 30 años para saquear el país, ya es suficiente. Ya, ¿no les basta? O sea, ¿qué tal apetito, por Dios? ¿Cuándo van a parar? Entonces, mira, las posibilidades mías son muy remotas. Ahora, a ti te llamó Castillo en un momento. ¿Te ha vuelto a llamar después? Hubo un acercamiento a través de un tercero, pero no... Porque tú has estado en Palacio sentado con él. Sí, pero a mí... Y aparentemente su voluntad era hacer un gobierno distinto, un gobierno de concertación, ligado, ¿no es cierto?, a gente emprendedora, a gente y tú podías ser un protagonista. Pero tengo entendido que hizo las consultas del caso con gente vinculada al gobierno de Ollanta. Y no sé qué le habrán dicho, pero porque nunca me dio ninguna explicación. O sea, yo me despedí con él y era el presidente del Consejo de Ministros. Y nunca más supe de él. O sea, tú saliste al Palacio a buscar ministros para tu gabinete, porque te había dicho, Daniel, usted es el próximo presidente del Consejo de Ministros. Y íbamos a hablar en 48 horas con la lista. Y hasta hoy. Son las 48 horas más largas de la... Porque yo le dije que definitivamente que teníamos, lo que yo le dije, que teníamos que olvidarnos del color político, que teníamos que buscar gente de primer nivel, venga de donde venga, para los ministerios,
que nos olvidemos. Aquí es un tema, parece que probablemente eso no le gustó, no sé qué cosa, no sé. Pero mira, una sola vez capan ¿a quién es? ¿Al gato? El gato. Al gato, sí. Ya pasé por ella, ya no. Ahora, yo te reitero la pregunta por tercera vez en la misma entrevista. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué nos hacemos ante una situación? Se ha producido una reunión ya entre el Ejecutivo, entre el presidente y el presidente del Congreso, que es una cosa de loco, que es un militar, ¿no es cierto? Y el candidato que está rondando en el sur también viene de las Fuerzas Armadas. Es decir, los militares empiezan a ser protagonistas de la vida nacional. ¿Ya? Y todo indica que va a haber un mínimo de entendimiento alrededor de cosas básicas que son urgentes de hacer. Y que eso nos va a dar un mínimo de estabilidad de aquí para adelante. Bueno, se supone, ¿no? Hay gente que no quiere que eso ocurra. El problema es que si eso no ocurre y se adelantan las elecciones, ¿quiénes van a ser los protagonistas? O sea, eso nos regresa otra vez al mismo punto, ¿no? Mejor que no haya, esa es la conclusión. Mejor que las cosas, que Castillo se quede hasta el 2026 para no corrernos el riesgo de que el que lo reemplace sea Antauro Humala en unas elecciones adelantadas. Se me ocurre una cosa, quizás tenemos nosotros abogados tan inteligentes. Exitosa. Quizá a través de una acción de amparo, porque hay disposiciones en la Constitución que están perjudicando a la población y el futuro del país. Buscar enmendar algunas cosas en el régimen electoral, ¿no? Si logras tú tener filtros y mejorar los procedimientos electorales, puedes tener alguna posibilidad de que en el 2026 o el 23 o el 24 o el 25, cuando quieran hacerlo, el tema, tengas una luz de esperanza que no nos desanime, como tú comentabas en tu viaje en el auto, y yo también te comentaba en mi viaje en el auto, cuando veo jóvenes, brillantes, profesionales, que no están viendo otra cosa que largarse del país. ¿No? Ya lo hemos vivido. No, o sea, yo he contado esta semana en la radio, yo estoy tomando muchos taxis últimamente, o sea, yo me la paso hablando acá 3 horas todos los días, me gusta escuchar también a la gente, ¿no? Y la conversación con este chico fue impactante, porque es un profesional súper calificado, estudiado ingeniería de sonido, es un productor, es decir, es un chico súper productivo, súper calificado, pero no tiene chamba en el Perú. Pero no solamente no tiene chamba, ¿no? Sino que no ve el país con esperanza. Mira. O sea, o sea, no ve futuro, no para él como persona, sino al país como colectivo, digamos, ¿no? Entonces él dice, si yo tuviera la oportunidad de irme, me voy. Y es tremendo porque estamos perdiendo un talento, o sea, no estamos perdiendo a cualquier persona, estamos perdiendo una persona calificada. Es más grave aún. Me acabo de acordar que hemos estado en una reunión el día de ayer y le pregunté a mi prima por su hija. Y me dijo, ¿en Canadá? Pero ¿cómo que en Canadá si tenía un tremendo puestazo en tal compañía y su marido tremendo ejecutivo? No, decidieron, se han ido a Canadá a buscárselas. Profesionales que aquí deberían estar ganando, no quiero ser infidente, pero muchísimo dinero. O sea, que no es solamente una cuestión de falta de trabajo. O sea, son condiciones de vida. Tienen niños que están comenzando y dicen, oye, ¿sabes qué? Esto ¿Qué te va a hacer el futuro? Claro. O sea, ahora, lo más absurdo de lo que estamos viviendo, Daniel, es que yo hablo con gente que viene de fuera, con gente que nos mira desde afuera y no pueden creer lo que pasa en el Perú. Es decir, no pueden creerlo. O sea, nosotros tenemos todo lo que cualquier país pudiera desear para dispararnos hacia el primer mundo si hacemos las cosas bien. O sea, tenemos minería, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos pesca, tenemos agricultura de exportación, tenemos los superalimentos en la sierra. Un ratito. ¿Qué estás tú hablando con el programa de Antauro? ¿Por qué? Porque gas no es nuestro. Petróleo te digo, no es nuestro. No puede, pero lo que te digo es que tenemos. No es nuestra. Ya, pero. Un ratito. No tenemos. No confundas a tus televidentes. No lo tenemos. Por eso ya estás antaurista. Vas a recuperar todo eso para el Perú.
No, más bien el antaurista pareces tú diciendo, por supuesto que los tenemos, pues nosotros somos los dueños. O sea, lo que yo no entiendo, por ejemplo, en los conflictos ¿dueño de mineros... qué? ¿Dueño de nada? Fíjate, sí, como la canción. Lo que yo no entiendo en los conflictos mineros es que está la empresa y la comunidad. Oye, y el Estado, que según la Constitución es el dueño del subsuelo, que le ha entregado a la empresa en concesión. Y no es que el Estado se sacude, se va y simplemente pone la mano para cobrar impuestos. El Estado tiene que estar presente y no está. Pero no, a lo que voy es que tenemos todo para encaminarnos a ser un país del primer mundo, sí. Que lo único que necesitamos es una gestión del Estado que sea eficiente y que no sea corrupta. Cosas tan básicas como esa. Mira, te cuento... O sea, ¿y por qué estamos en estas...? O sea, explícame por qué estamos como estamos, teniendo esas posibilidades. El otro día hablaba con la representante de Taiwán, de Taipei, y me decía, nosotros no tenemos nada de lo que ustedes tienen, ¿sabes? Lo que tenemos nosotros, gente. ¿Y qué hemos hecho? Invertir toda nuestra plata en gente. Entonces ellos, con lo que nosotros producimos, hacen cosas para venderle al mundo. ¿Por qué? Porque han invertido en la formación de su gente. Claro, o sea... Pero nosotros, ya quisieran ellos tener lo que nosotros tenemos. ¿Qué cosa podríamos hacer? ¿Qué cosa podríamos hacer, aparte de encontrar un mecanismo para hacer cumplir que la gente cumpla sus obligaciones, los funcionarios cumplan? O sea, tener lo que viene a ser en Estados Unidos la Procuraduría General, que es una especie del procurador que tenemos nosotros, más el fiscal general de la Nación, que si un funcionario no está cumpliendo, simplemente para afuera, tenemos que tener una autoridad que pueda poner orden. Y si el funcionario que no dio la licencia en el tiempo que no la dio, se va a su casa sin... Ahora, te voy a hacer una pregunta bien provocadora, Daniel. A ver, cuéntame. ¿Tú crees que es posible hacer lo que hay que hacer en el Perú en democracia? No. Esta democracia no. Porque esta democracia... O sea, que no necesitamos mano dura para hacer lo que hay que hacer, seguridad, esta lo que hay que hacer. democracia que dice que eres dueño del gas. O esa democracia que dice que eres... Esa democracia no. No. O sea, yo creo en una democracia que dice cuándo eres y cuándo no eres. Pero creo que se podría, yo creo que se podría si tuvieras gente que tenga la gana de hacer las cosas, el respaldo popular para hacerlas y llevarlas adelante. Yo no creo que nadie se oponga a un plan de emergencia en seguridad ciudadana como el implementado en El Salvador por Bekele, por ejemplo. Nadie se va a oponer en el Perú. No creas, juicios por ahí van a saltar. Que se vayan a perseguir palomas. Yo creo que si comenzamos por ahí, por ejemplo, y eso lo comienzas a aplicar a los funcionarios que no cumplen con sus funciones en el aparato estatal, creo que el país tiene... yo me niego a aceptar la derrota. O sea, toda mi vida he peleado por todo. Y te comentaba que estaba en una reunión de trabajo el día viernes con un argentino y un chileno. Y justamente dijeron lo que tú has dicho. Pero aquí tienen todo. Acá podemos hacer todo. Cosas que no pueden hacer en Argentina, cosas que no pueden hacer en Chile. ¡Agua! Tenemos agua. Nadie tiene agua. En Chile se está muriendo de sed. A nosotros nos sobra el agua, dejamos que se vaya al mar. Bueno, hasta que se agarren el Titicaca, ¿no? O sea, no, estamos a un paso de eso. O sea, a ese paso que vamos, se van a agarrar el Titicaca. Bueno, y ni siquiera sabemos. Tú trata de pedir un mapa de clima. Encuentra un mapa de clima actualizado al Cenami que te diga qué cosa es lo que está ocurriendo en el Perú. No tenemos idea. Tenemos que terminar por hoy, Daniel. Mejor no seguimos porque si no me voy a meter en más problemas que son los que siempre traen. Estaba entretenido. Yo lo sé, yo también. Estoy seguro que la gente que nos ha visto y seguido también. Muchas gracias por estar con nosotros, Daniel. Gracias. Daniel Abugataz, ustedes lo han escuchado. Yo me despido hasta el día de mañana en la edición regular de Hablemos Claro desde las 8 de la mañana. Muy buenas noches. Hemos presentado Hablemos Claro, edición especial con Nicolás Lucar.